¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuál de estas preguntas crees que sabotea más tu progreso en la vida? De esto quiero conversar hoy. Yo soy Adriana del Castillo y te quiero dar la bienvenida a mi canal Detective del Ser. En estos días subía esta historia en Instagram donde les consultaba cuál de estas preguntas pensaban que saboteaba más su progreso en la vida. Eran las preguntas ¿cuándo?, ¿cómo? ¿Y para qué? Las que más tuvieron votos fueron ¿cuándo?, con 6, y ¿para qué?, con 5, y el ¿cómo?, quedó con un solo voto. Y a mí me llama mucho la atención porque cuando yo creo la encuesta, yo en mi mente, por supuesto, tengo mi propia respuesta a esta y era el cómo. Y resulta que nadie votó por el cómo, solo una sola persona, ¿no? Y hoy quiero contarles lo que pasa con cada una de estas preguntas. Dependiendo de la interpretación que yo le dé o de la visión que yo tenga en cada una de estas preguntas, ellas me van a poder aportar o ayudar a avanzar en mis proyectos o me van a detener. Y eso es lo que quiero evaluar en cada una de estas para que entonces aprendamos a utilizarlas adecuadamente, estas preguntas, para que no nos sigan deteniendo en nuestros progresos. Vamos a empezar con el cuándo. Cuando yo me empiezo a preguntar el cuándo, desde un punto o desde una perspectiva más negativa, es cuando ¿cuándo será que voy a terminar? ¿Cuándo será que yo voy a ver esto realizado? ¿Cuándo es que yo voy a lograr esta meta? ¿Cuándo es que yo voy a tener una relación más saludable? ¿Cuándo? Entonces empezamos con esa ansiedad, ¿no? Porque no vemos el final del camino, o hacemos y ¿cuándo será que vamos a salir de esto? Entramos entonces en ese proceso de ansiedad. El cuándo entonces se convierte en un peso, ¿no? Y es también el hecho de que ahorita en esta época estamos tan acostumbrados a lo inmediato, a que todo tiene que ser tan rápido, que nos estamos desesperando constantemente cuando no vemos que las cosas suceden cuando nosotros queremos que sucedan, ¿no? Entonces, esta pregunta de cuándo, si yo tengo esta perspectiva de ansiedad, de que quiero todo ya, de que estoy en esa inmediatez, vamos a tener ese peso encima y nos va a impedir vivir el proceso de una manera más tranquila y fluida. Entonces, cuando yo empiezo a vivir ese cuándo desde esta perspectiva de que todo lo quiero inmediato, por supuesto que saboteamos el progreso, porque tiendo a abandonar las cosas, a abandonar el proyecto. Si yo no veo que tengo los resultados inmediatos, abandono. Y eso lo vemos mucho en el ámbito de los emprendedores. Cuando pasa el primer año, pasa un segundo año y ya yo no veo que tengo unos resultados favorables como yo tenía mis expectativas, entonces decido abandonar y abortar los proyectos, ¿ok? Entonces, viene mucho de esta nueva era de todo inmediato. Ahorita vamos a pagar algo y es un solo botón, ya ni siquiera las tarjetas hay que pasarlas por el punto, sino que solo colocándolas encima ya se cobra. Si quiero hacer un pedido de comida lo hago por el teléfono, no tengo que movilizarme, todo es muy rápido. Quiero obtener alguna información o algo, ya yo no tengo que ir a una biblioteca a buscar un libro, yo simplemente me meto en la computadora y automáticamente tengo lo que yo estoy buscando. Entonces esta sensación de que todo es así, de que todo es rápido, lo queremos transferir a todas las áreas de la vida. Entonces, ¿cuándo es que mi emprendimiento va a funcionar? ¿Cuándo es que mi relación va a mejorar? ¿Cuándo es que este proceso que no me gusta va a acabar? Y no nos damos cuenta de que así no es la vida. Cuando nosotros sembramos una semilla, esa semilla no me va a dar fruto al día siguiente ni a los 2 días. Ella tiene que vivir su proceso de crecimiento, de maduración, hasta que ella empiece a darnos los frutos, y nos olvidamos de eso. Entonces, ahí esta pregunta ¿cuándo? Es la que entonces nos sabotea cuando la vemos así. ¿Cómo podemos cambiar esta percepción de esta pregunta? En vez de crearnos esa ansiedad de esa pregunta, ¿cuándo será que va a pasar?, es empezar yo a ponerle fecha a lo que yo quiero que pase. Si yo quiero un emprendimiento, entonces yo empiezo a fijar fechas, pero fechas y objetivos reales y conscientes. Tampoco es que yo voy a, por ejemplo, crear un emprendimiento y al primer año ya yo quiero ser millonaria, ¿ok? Hay que ser realistas también. Pero yo ese cuándo lo manejo colocando fechas. Vamos a seguir con el ejemplo del emprendimiento o de un negocio.
Bueno, ya yo sé que en mi primer año las cosas que yo voy a obtener para mi negocio a los 12 meses, a la fecha y puedo poner hasta fecha, para el 13 de diciembre o para el 15 de enero, yo voy a haber logrado tales, tales, tales y tales y tales objetivos. Y eso me va a permitir entonces enfocarme en otras cosas, quitarme esa ansiedad de cuándo será que suceda algo. Yo tengo mi poder de creación y yo puedo entonces ver cómo construyo ese camino. Al yo colocar esas fechas en mis objetivos, en mis metas, en lo que yo quiero lograr, vamos a permitir que el camino sea más tranquilo y más fluido. Y me va a permitir también evaluar qué fue lo que pasó al final. Si yo veo que al final, mira, logré algunas cosas, otras no, entonces hago una reevaluación. Entonces, ese cuándo, para poder cambiar esa percepción negativa a ponerla en positivo, es acostumbrarnos a colocarle fechas a las cosas que queremos lograr. Ahora, ahí también tengo que estar pendiente de que los cuándos que yo voy a seleccionar tienen que estar dentro de mi control, porque esos cuando va a suceder algo fuera de lo que yo tengo control, ahí yo tengo que aprender a soltar, ya ese es otro tema. Yo tengo que evaluar mi círculo de influencia para poder entonces lograr progresar en la vida, porque son las cosas a las cuales yo soy responsable. Entonces, esta es la manera de trabajar con el cuándo. El para qué. El para qué fue otra de las que tuvo bastantes puntajes en la encuesta, fueron las más altas, el cuándo y el para qué. ¿Cómo vivimos el para qué en perspectiva negativa, por decirlo de alguna forma? Cuando digo, bueno, ¿para qué voy a intentar ese proyecto si yo no lo voy a lograr? ¿O para qué yo voy a estudiar esa carrera si en mi familia nadie estudió eso? ¿Para qué yo voy a ser un emprendedor o voy a montar un negocio si en mi familia todos han sido trabajadores dependientes? Eso no es para mí. Y empezamos ese para qué. Este para qué me da la oportunidad de evaluar creencias limitantes. Este para qué, si yo lo empiezo a revisar, cuáles son esos para qué que yo me estoy haciendo desde esta perspectiva negativa, yo puedo empezar a identificar rápidamente en mí cuáles son mis creencias limitantes, qué es lo que está sembrado en mi historia allí que me está impidiendo lograr algo y avanzar en la vida. Estos para qué presentados desde esta perspectiva, por supuesto que me paralizan porque tengo la creencia de que yo no puedo lograr algo. Y ahí es donde tenemos que estar en claridad de que yo puedo lograr todo lo que yo me proponga en la vida, que yo soy el creador de mi realidad, yo soy el creador de la historia que quiero vivir en mi vida. Entonces, si yo estoy utilizando estos para qué desde esta perspectiva, entonces vamos a cambiarla y vamos a convertirla en positiva. Primero, evaluar qué creencias limitantes hay ahí atrapadas en esos para qué que me estoy haciendo. La segunda, para pasarlo a la forma positiva, es buscar el motivador, más bien en vez del limitador. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero emprender un proyecto, yo quiero saber para qué realmente lo quiero emprender y voy a buscar mi motivador. Bueno, yo quiero emprender un nuevo negocio porque quiero lograr una mejor calidad de vida para mi familia. O yo quiero emprender este negocio porque voy a montar una clínica veterinaria porque yo amo a los animales y quiero ayudar sobre todo a los animales callejeros para darles una mejor oportunidad de vida. O yo quiero sembrar árboles porque realmente me encanta la naturaleza y quiero que este paisaje esté mucho más bonito. Tengo que buscar el para qué motivador que me impulse día a día a conseguir y a lograr qué es lo que yo quiero en la vida. Inclusive en las relaciones. ¿Para qué yo quiero tener realmente una relación de pareja? Bueno, yo quiero tener una relación de pareja para poder disfrutar de viajes junto con él y compartir experiencias. Tengo que buscar ese motivador. El para qué entonces se va a convertir más bien en un motivador, en un impulsador hacia mis proyectos, mis objetivos, y eso es a nivel de todo, a nivel de salud, a nivel de relaciones, a nivel de negocio, a nivel de todo, ¿ok? Entonces es utilizar esta pregunta para conseguir mi motivador. Si yo la evalúo y estoy en esta parte negativa, entonces empieza a identificar esas creencias para que puedas empezar a trabajarlas. Y ahora vamos a hablar del cómo. Y cuando yo hice esta pregunta de qué era lo que más nos saboteaba en nuestro progreso en la vida, esta era la respuesta que yo había colocado como correcta, porque siento que es la que más nos impide o nos paraliza al momento de hacer las cosas. El cuándo, al yo cambiar esa perspectiva y empezar a poner fecha, es mucho más fácil soltarlo.
el para qué, cuando yo lo cambio y lo empiezo a utilizar como motivador, también es mucho más fácil soltarlo. Pero el cómo es el que más nos cuesta. Inclusive a mí me cuesta todavía entenderlo y visualizarlo en completo. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, o se nos enseñó que nosotros tenemos que planificar los pasos exactos desde un punto A hasta un punto B para poder llegar. ¿Cómo yo voy a hacer para llegar de ese punto A ese punto B? Estamos muy acostumbrados a eso. Y si somos racionales, mucho más. Y si somos ingenieros y somos planificadores de proyectos, mucho más nos cuesta soltar ese cómo. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nivel de la ley de manifestación, a nivel de manifestar las cosas, a nivel de la ley de atracción, el cómo le pertenece al universo, no nos pertenece a nosotros. ¿Cuál es el trabajo de nosotros acá cuando queremos manifestar algo? Es visualizar completamente qué es lo que quiero lograr, cómo se siente eso que quiero lograr, si es un proyecto, si es un viaje, si es un negocio, si es una relación, cómo es esa relación, imaginármela, sentirla, experimentarla allá en mi ser, como que ya lo estuviera viviendo. Así yo esté totalmente lejos. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un viaje alrededor del mundo, pero ahorita no tengo ni medio mi cartera, o sea, uno dice, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ni loca voy a llegar a eso. Y ahí empezamos con ese saboteo, ¿cierto? Pero si yo me conecto con eso, con ese sueño, con eso que yo quiero, y le dejo el cómo al universo, las cosas empiezan a suceder de manera mágica. De repente me consigo con una persona que necesita hacer ese viaje, pero necesita un acompañante que lo ayude y le colabore en algunas cosas. Y te dice a ti que lo acompañes. Esas cosas suceden, pero ¿cómo va a suceder eso? Nos paramos el progreso o las cosas de la vida porque no lo vemos más allá. ¿Qué pasa con el universo? El universo tiene un panorama mucho más amplio de cómo pueden suceder las cosas. Nosotros tenemos una limitación, somos muy limitados en nuestra visión y en las formas como pueden suceder las cosas. Y entonces, ¿qué hacemos? Saboteamos las cosas que el universo realmente nos puede dar. Y hay muchas historias de personas que han aprendido a dominar esta ley de la manifestación y les suceden cosas mágicas, que tú dices, ¿cómo le pasó eso? Porque se enfocó en el resultado final, en las emocionalidades positivas de lo que quería lograr, y el universo le presentó en bandeja de plata el cómo lo iba a lograr. Le presentó en la vida a las personas necesarias para poder llegar allá, le abrió las puertas hacia las diferentes opciones que tenía, le presentó opciones que en su vida se había imaginado o había pensado que podían aparecer. ¿Y cuál es el trabajo ya de nosotros? De estar pendientes, de ser observadores para detectar en el momento en que yo tengo que actuar. Porque la vida me va a decir, mira, tienes que llamar a esta persona para que se te dé tu sueño. Y tú la ves y ahí está tu libre albedrío. ¿Vas a llamarla o no la vas a llamar? El universo te lo va a poner en bandeja de plata, pero tú tienes que tomar la bandeja o tienes que tomar las cosas que vienen en la bandeja. Y ahí es donde está la activación de nuestra intuición, el aprender a ser mucho más observadores, en el estar en constante conexión con los sueños que yo quiero para poder estar alerta a los mensajes. Porque a veces cuando, ay, sí, no, yo quiero esto, pero no le doy la fuerza ni estoy pendiente de qué es lo que yo estoy manifestando, viene el universo con la bandeja de plata y yo la dejo pasar. No la observo porque no estoy completamente conectado con mi sueño ni lo estoy trabajando constantemente. Entonces, para mí el cómo es el que más nos impide progresar o nos sabotea el progreso de la vida, porque cerramos las posibilidades que el universo nos quiere brindar para que los caminos que se nos abran hacia nuestros sueños sean mucho más fluidos, sean mucho más armónicos y lleguen de manera mágica y milagrosa, sin tanto esfuerzo, sin tantas frustraciones, sin tanto agotamiento, ¿no? Entonces, por eso es que me parece más, de estas tres me parece la más complicada, porque estamos tan arraigados al hacer, estamos tan arraigados a la planificación, que sentimos que si yo no hago esa planificación y no controlo cada uno de los pasos para poder llegar del paso A al paso B, es como que no voy a lograr nada. Y no confiamos en el universo, no confiamos en la energía para poder lograr de una manera más armónica y más fluida todos nuestros sueños. Entonces es el que yo considero que nos cuesta mucho más soltar,
porque amerita activar intuición, amerita activar la confianza, la fe, la certeza y la observación. Tenemos que empezar a desarrollar muchas más cualidades para poder soltar ese cómo. Te invito entonces a que evalúes estas 3 preguntas, a ver cuál es la que más te está paralizando y empieces a trabajar en cada una de ellas. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo video.